Buenas noches. Para la materia de teoría sociológica contemporánea, vengo desarrollando un análisis de un enfoque teórico respecto al problema del orden del autor Zygmunt Bauman. Mi nombre es William Garavito y estoy entrevistando al señor Eduardo Castellanos. Don Eduardo Castellanos nos viene a hablar de un proceso de estigmatización social, en el cual basaremos 6 preguntas, principalmente con una respuesta abierta, y 3 preguntas que se incluirán en la investigación escrita, las cuales tienen opción única de sí, no o tal vez. Entonces, comenzaremos con la primera pregunta. Listo. Las preguntas realizadas a los actores del enfoque se basan en la primera. El orden en la contemporaneidad es una cuestión de delimitación cuya realización implica el establecimiento de conceptos de inclusión y exclusión, según lo afirma Rodríguez Castaño. Este señor Rodríguez Castaño es la persona, el autor que yo estoy investigando, ya que él habla de la vista de Zygmunt Bauman sobre el problema del orden. Entonces, considerando lo anterior de los conceptos de inclusión y exclusión, ¿cómo considera que afecta la inclusión y exclusión en su calidad de vida y en la de su familia? Más que todo, la exclusión sería más que todo desde el punto de vista de exclusión, de que excluyan a mi hijo Harvey por su enfermedad de esquizofrenia. Porque en general, no más la palabra esquizofrenia da miedo. Se cree erróneamente que todos son violentos o que van a hacer algo en la sociedad, alguna cosa que no corresponde al statu quo de la sociedad. Entonces, eso puede haber, ahí puede haber una exclusión. Y si lo excluyen a él, yo me siento excluido y la familia también, en ese Ok. sentido. Entonces, eso afectaría la calidad de vida porque estaría uno supeditado a no hacer todo lo que quiere hacer o debe hacer, sino a estar limitado en sus acciones y sus inclusive compras y todo eso. Puede haber problemas si le notan la enfermedad. Ok. Segunda pregunta. Ya que desde la modernidad del siglo XX se busca materializar el deseo de imponer orden en las sociedades, resulta que aún a la contemporaneidad se le presentan barreras en este proceso de ordenar, entre comillas. Un ejemplo de lo anterior es ejercer mal una labor o ejercer mal una práctica. Entonces, don Eduardo ha escrito un libro llamado La justicia injusta. Desde allí nosotros, desde ese enfoque que tiene de ejercer mal de pronto la labor desde un sistema judicial, le preguntamos a don Eduardo si cree usted que las decisiones evocadas al orden en temas de sistema judicial ayudan a promover la integridad de los pacientes con alguna enfermedad mental o por el contrario, se desarrollan malas prácticas en los ejercicios de ordenanza o imputación de cargos. Bueno, el sistema judicial, en este caso, por eso se llama la justicia injusta, es realmente desde el punto de vista de justicia porque era sistema judicial, pero no porque se hubiera hecho justicia o se haga justicia. Entonces eso es un negativo completo del juicio. Ok. La tercera pregunta es ¿cómo puede afectar el abuso de poder y la criminalización a los pacientes que padecen de enfermedad mental? La criminalización es lógicamente que afecta a la persona y a la familia por un dictamen judicial erróneo e injusto con base en aseveraciones de personas que lo único que querían era logro de poder y digamos, vanagloriarse de su posición para hacer enjuiciar a una persona que no tenía absolutamente ni culpa, porque era culpa de una enfermedad. Ok. La cuarta pregunta es
¿Considera usted que el Estado moderno colombiano o estadounidense ha sido un ente administrativo que tenga como enfoque colaborar con la salud mental de sus pobladores y tratarlos adecuadamente? ¿O si por el contrario han sido estados que no le han prestado importancia a esta situación y de pronto la marginalizan? Ese ha sido un sistema en que es un sistema, digamos, opresivo y represivo contra el enfermo mental. Y eso es en todo ese país. No sé en Colombia realmente bien, pero sí es un sistema en el que judicializan injustamente a personas con enfermedades mentales para que no estén en la calle, para que no los vea la sociedad y los turistas. Es puro un interés económico y tratar a estas personas así. Entiendo. La quinta pregunta es, si usted tuviera la posibilidad de cambiar algún aspecto en la estigmatización social, ¿qué aspecto cambiaría principalmente? Primero sería que hace falta educación en las personas que juzgan o criminalizan. Que hace falta educación y justicia en el sentido, digamos, equidad en el sentido de que no haya digamos, una estigmatización o un ataque de términos y un ataque de imposiciones y mentiras en cosas que no se han hecho y que un enfermo mental no ha hecho. Entonces es una criminalización del enfermo mental, lo criminalizan y una enfermedad mental no tiene que ser criminalizada, sino tratada correctamente como debe ser en un hospital, por ejemplo. Exactamente. Entonces, dependiendo de que su merced considera que principalmente puede ser la educación, un aspecto que se podría cambiar, ¿no? Para mejorar en esto de la estigmatización social. Entonces, ¿cree usted que con este aspecto de la educación puede hacer usted un cambio positivo en la calidad de vida de los pacientes con enfermedades mentales y así contribuir al orden social? Se podría hacer un cambio de la educación de los que juzgan y que ellos realmente entiendan la necesidad de que una persona tiene que ser tratada y no criminalizada injustamente. Eso podría ser. Entonces el cambio con la educación tiene que servir para ese efecto, para terminar o disminuir la estigmatización del enfermo mental. Ok, muchísimas gracias, don Eduardo. Estas son las preguntas abiertas que hemos entrevistado o hemos hecho en forma de entrevista con don Eduardo, que como les repito a todos, él ya es escritor de un libro que se llama La justicia injusta y es un caso muy certero y muy real también de una proximidad de estigmatización social que de pronto también se vive en los procesos de ordenanza social, ¿no? Entonces, el orden social de por sí estigmatiza e infiere lo que le interesa de cierta forma y excluye aquello que considera que debería estar afuera, pero sin darse cuenta que lo que ellos consideran de pronto no es la real totalidad de lo que debería estar afuera o de lo que debería estar estigmatizado. Entonces, las preguntas de única opción las diligenciaré en el formato escrito. Asimismo, don Eduardo responderá a ellas en este formato y por ende la entrevista queda terminada. Muchas gracias, don Eduardo. ¿Y estas me las puedo hacer de una vez? Esas, Las de sí, ¿no? esas quedan